accede al puesto de trabajo. Para esto es imprescindible lograr una solución justa y equitativa, un cambio normativo que garantice el puesto de trabajo. Aquí habría que enumerar mucho toda la legislación que hay. Voy a pasar porque tenemos poco tiempo, pero sí decir que no puedo olvidar cosas tan importantes como el asentismo laboral, que no es un asentismo voluntario, que hay muchas veces que los trabajadores tienen que ir a los hospitales, que sufren incluso internamientos hospitalarios, y esto, lógicamente, tiene una repercusión económica, de la que ha hablado también un poquitín Fernando, muy grave. En estos momentos, los 4 primeros días cobras el 100%, hasta los 21 días cobras si me equivoco me corrige, el 60%, y a partir de los 21 días el 75%. Bueno, cuando una persona tiene una enfermedad crónica, una enfermedad rara, entre otras, esto es muy corriente, con lo cual su salario, FEDER maneja unas cifras que luego se quedan muy cortas en la práctica. Maneja un coste en torno al 20-25% de los ingresos familiares. Bueno, pues esto obedece a prestaciones como fármacos, a prestaciones como apoyo psicológico, fisioterapéutica, etcétera, etcétera. Pero se olvida este dato. Hay mensualidades en que un trabajador no gana eso, y no gana eso porque lo ha dejado en visitas a los hospitales. Y esto tenemos que empezar a ser muy conscientes de este tema y empezar a trabajarlo. Bien, responsabilidad de los sindicatos. Yo no vengo aquí a hacer sindicalismo, pero sí que es verdad que la norma existente quizás sea suficiente o sería suficiente, pero luego tenemos los convenios laborales. Los convenios laborales, entre otras cosas, sirven para mejorar la legislación existente y sirven para adaptar a la empresa en concreto o al ramo de profesional del que estemos hablando, para mejorar y adaptar esa normativa existente. Bien, esta es la gran ocasión. ¿Y qué está pasando con los convenios? La sensibilidad sindical en estos sentidos es muy escasa, muy escasa. ¿Qué es lo que estamos planteando? Sencillamente dos cosas. Una, que se tenga en cuenta, siempre, como decía Fernando, previo informe médico, por supuesto que sí, pero que se tenga en cuenta la situación real de las personas y que desde ahí se intente mejorar a dos niveles. Para mí el principal es que en las comisiones que revisen o que elaboren un convenio laboral estén presentes las personas con discapacidad, o bien directamente o bien a través de representantes preparados y sensibilizados a este tema. Esto haría cambiar muchos de los aspectos de los convenios. Y este es un papel que nosotros tenemos que tener muy conscientes, ser muy conscientes del tema y ver un poco cómo podemos irlo trabajando. Indiscutiblemente la Administración, en este caso, es la mayor responsable a la hora de crear esa norma necesaria. Si no hay norma, no hay derecho. Pero también las empresas. Las empresas también tienen una responsabilidad y una responsabilidad muy seria en la adaptación del trabajo. Las empresas ven a las personas con discapacidad como un problema, no como parte de la solución en la defensa de sus intereses. La persona con discapacidad es parte de la solución, no es un problema. Esto tenemos que conseguir un cambio de visión de este tema. Y tampoco podemos valernos de la discapacidad para disminuir los salarios a igual trabajo. ¿Qué puede hacer la empresa? Mucho. ¿Solo la empresa? No. La empresa, desde luego, va a defender sus derechos. Y estamos de acuerdo, yo los voy a respetar. Pero, indiscutiblemente, la Administración tiene que exigir a la empresa y tiene que potenciar que en la empresa, mediante desgravaciones fiscales o cualquier otro sistema, el que estas personas al menos se cumpla la ley, que me parece que se queda muy corta y que, además, desgraciadamente, en muchos casos no se cumple. Paso a otro apartado, que es la responsabilidad de las administraciones, hemos dicho unas palabras, responsabilidad de las empresas, responsabilidad del trabajador. Bien, aquí diríamos, alguien puede decir, bueno, el trabajador, el pobre, encima tiene responsabilidades. Pues sí, todos los trabajadores tienen responsabilidades. Como cualquier trabajador, al entrar en la empresa adquiere una serie de compromisos en la línea de ser responsable en el ejercicio de sus derechos y de sus funciones. Pero al trabajador con discapacidad se le suman algunas responsabilidades específicas. Se ve obligado a demostrar que sus limitaciones no le impiden desarrollar sus capacidades. Se ve obligado a demostrar que no es un problema para la empresa, que es parte de la solución. Se ve obligado a defender su puesto de trabajo por encima de sus limitaciones.
debe exigir a la empresa, debe exigir a los sindicatos la defensa de sus posibilidades por encima de las apariencias. También aquí las apariencias están jugando, Exigir el cumplimiento de la normativa vigente en lo referido a discapacidad para el trabajador y sus familiares y cuidadores. Denunciar ante los sindicatos y los responsables de la empresa cualquier manifestación de acoso laboral, de mobbing, por parte de la empresa y o de los compañeros. Existe este acoso. Existe este acoso. 5 minutos. 5 minutos, muchas gracias. Bien, me queda la responsabilidad de la sociedad, también aquí, y de las asociaciones. En momentos de crisis, cualquier situación que se salga de lo que se entiende por normal, entrecomillado, la sociedad tiende a no contemplarlo, a mirar para otro lado y, en situaciones extremas, a negar el derecho que tienen todas las personas con y sin discapacidad a tener un puesto de trabajo que le permita desarrollarse de forma integral, que le permita desarrollarse a nivel humano, económico y social, con todas sus potencialidades y sin que sus limitaciones impliquen forzosamente una exclusión de la vida laboral. Estas personas quieren decir a la sociedad que no quieren ser una carga, que no quieren ser las eternas subsidiadas, que quieren ser personas activas que aportan a la sociedad, que son capaces, y lo hacen, el aportar de forma activa a la sociedad. Finalmente, el papel de las asociaciones. FEDER tiene muchos objetivos a cumplir: acoger, facilitar los encuentros entre personas y familias, orientar, pero hay uno que destaca sobre todo: defensa de los derechos de las personas y familias a todos los niveles: sanitaria, inclusión laboral, inclusión educativa. Los recursos que tienen las asociaciones y que tiene FEDER pasan por, primero, darnos a conocer a la sociedad, es decir, hacernos visibles, que no nos ignore la gente, que nos conozca. Tenemos que decir a la sociedad muy alto que las raras son las enfermedades, no las personas, y que además, y no se lo deseamos a nadie, además, cualquier persona puede tener una enfermedad crónica, puede tener una discapacidad. Hoy nos levantamos bien y mañana aparecemos con un problema. Segundo, que tenemos que gritar muy fuerte: nuestra inclusión laboral no es un privilegio, no supone que quitemos nada a nadie, es un derecho. Y para esto, denunciando ante las administraciones el incumplimiento de la legislación vigente y luchando por mejorar estas situaciones. A modo de conclusión de todo lo expuesto y de lo que no me ha dado tiempo a exponer, pero ahí tenéis las grandes conclusiones. La formación académica tiene que estar íntimamente relacionada con el desarrollo como ciudadano de pleno derecho y pensada para ser útil para la persona y para la sociedad en el desempeño de su trabajo. No hay derecho sin normativa que la regule y apoye. El trabajador con discapacidad tiene limitaciones y potencialidades. Quiere trabajar, no quiere ser subsidiado. El derecho a un puesto de trabajo no es una obra de caridad, es un derecho como el de todos. Las empresas, los sindicatos tienen que saber que los trabajadores con discapacidad no son un problema para el rendimiento de la empresa, son parte de la solución. Los convenios colectivos son el marco adecuado, el marco a pelear en él para que se tengan en cuenta estas necesidades, para que se mejore la legislación vigente, para que se adecúe a las necesidades de las personas. Las asociaciones de padres y madres, los sindicatos, la sociedad en general tienen que conocer que solo la inclusión laboral, y esto es muy importante, solo la inclusión laboral va a permitir que las personas con discapacidad se desarrollen de forma integral en su vida diaria: trabajo, relaciones sociales, familiares, etc. FEDER, y con esto termino, es la voz de todas las personas con enfermedades raras. Nació para defender todos los derechos de estas personas y su familia. Y este congreso, esta gran ocasión que nos ofrece DGENES, al que agradezco encarecidamente estos esfuerzos que hace, es una ocasión más, es una acción más que se lleva a cabo para conseguir este objetivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a ver por videoconferencia la ponencia de Ana María Rodríguez. Ana María es contable que diríamos en España, es presidenta de la Asociación Argentina de
histiocitosis, miembro del Consejo Consultivo de Expresidentes de FADEPOF y vicepresidenta segunda de ALIBER, de la Alianza Iberoamericana. Y sobre todas las cosas, según ella misma señala en su pequeño currículum que nos ha hecho llegar, es paciente adulta de una enfermedad poco frecuente. No sé si estamos ya... Bueno, el título de su ponencia es La situación de los pacientes con enfermedades poco frecuentes en Argentina. Y estamos ya casi... Sí, aquí está. Hola, soy Ana María Rodríguez, presidente de la Asociación Argentina de Histiocitosis, miembro del Consejo Consultivo de Expresidentes de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes y hasta hace pocos meses tuve el honor de formar parte, junto a Juan Carrión, Alfredo Toledo y Jesús Navarro, de la Comisión Ejecutiva de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Quiero agradecer a la Federación Española de Enfermedades Raras por haberme invitado a formar parte de este 8º Congreso Español de Enfermedades Raras para explicar cuál es la situación de los pacientes que conviven con enfermedades poco frecuentes hoy en Argentina. ¿Comenzamos? Como habrán notado, estoy refiriéndome a estas patologías como enfermedades poco frecuentes y no como enfermedades raras. Y me gustaría explicarles por qué. En Argentina y ya en algunos otros países entendemos que enfermedades raras es una traducción poco feliz de rare disease. Porque rare no solo significa raro, también significa excepcional, poco frecuente, de baja incidencia. Y creemos que ya bastante tenemos con ser pocos como para que seamos reconocidos como raros. Hecha esta aclaración, les comento que en mi país, Argentina, para que una enfermedad sea considerada poco frecuente, debe afectar a una persona cada 2.000 habitantes. En la actualidad todavía no existen datos epidemiológicos de cuántas de estas enfermedades poco frecuentes son diagnosticadas y tratadas en el territorio nacional, lo que dificulta la situación, ya que entendemos que para hacer cambios que necesitan los pacientes en el sistema de salud es difícil hacerlo si todavía no sabemos cuántas van a ser las personas involucradas. Basándonos en la estadística que tiene la Organización Mundial de la Salud, según la cual de un 6 a un 8% de la población convive con una de las más de 7.000 enfermedades poco frecuentes que ya son conocidas universalmente, entendemos que hay 3.200.000 pacientes argentinos que pueden estar conviviendo con una de estas patologías. La problemática general de los pacientes que conviven con este tipo de enfermedades es prácticamente la misma en todos los países. Entiendo que podríamos dividirla en 5 grandes puntos. El desconocimiento y la falta de información que existe sobre estas patologías, porque a pesar de que son más de 7.000, somos tan pocos los afectados en cada una que normalmente no tenemos la información adecuada. Por suerte, esta tendencia viene revirtiéndose en los últimos años, entre otras cosas por la acción de la comunidad de pacientes que se ha organizado y que permite tener, por ejemplo, eventos como el 8º Congreso, que les va a permitir a todos ustedes tener una noción mucho más clara de lo que estamos hablando. Después tenemos también el diagnóstico tardío. Siempre pasa demasiado tiempo entre el primer síntoma del paciente y el diagnóstico correcto de la enfermedad. Existe una tendencia en los profesionales de salud a tratar de encuadrar los síntomas del paciente en las enfermedades prevalentes más conocidas. Y eso no es incorrecto, salvo que se olviden que estas enfermedades poco frecuentes también existen, porque si no somos diagnosticados a tiempo, podemos sufrir secuelas irreversibles que ya no van a depender de la enfermedad, sino de no haber recibido el diagnóstico correcto. La escasez de los médicos adecuados no queda fuera, son muchas patologías, ¿para qué estudiarlas si en realidad afectan a tan pocos y por ahí nunca me va a tocar un paciente que lo tenga? Pero la realidad es que para el paciente y su familia el ser uno solo no marca una diferencia, porque es el 100%
que necesita un tratamiento. Necesitamos más médicos. Necesitamos también el cuarto punto, que es la accesibilidad a los tratamientos, que normalmente se convierte en un problema, sobre todo cuando los tratamientos son costosos, pero eso no es un problema del paciente. El paciente requiere calidad de vida y tratamiento correcto. Y por último, digamos que cuando las secuelas son evidentes, es común que el paciente tenga dificultades en su inclusión estudiantil, laboral y social. Eso hace que esto impacte no solo en el paciente, sino en todo el contexto familiar. Y la realidad es que ya sean enfermedades prevalentes o poco frecuentes, todos tenemos derecho a la calidad de vida. Uno de los inconvenientes de Argentina es su gran extensión geográfica. Estamos hablando de aproximadamente 2.800.000 metros cuadrados, con una distribución despareja de la población y de la riqueza, lo que lleva a diferencias en los sistemas de salud y de educación. Los centros de salud, los profesionales referentes, están instalados en las grandes ciudades, pero la población está en todo el país. Y la población más vulnerable no es la que vive cerca de las grandes ciudades. Cuando son bien diagnosticados, que tienen esa suerte, debe trasladarse uno de los padres a un centro de salud con la criatura, lo que produce la separación familiar, el desarraigo, muchas veces la pérdida de empleo del papá que se traslada, lo que dificulta aún más la situación económica que ya era mala de esa familia y que ahora está desmejorada por una enfermedad poco frecuente. Eso no se lleva bien con la calidad de vida de los afectados. Y si encima no tienen el beneficio de ser diagnosticados a tiempo, lo que tenemos es población vulnerable, carente de información, carente de educación, en desconocimiento de sus derechos, que está desatendida. Con respecto a la legislación, desde el año 2009, las comunidades de afectados, o sea, las organizaciones de pacientes, venimos trabajando en la Ley Nacional 26.689, Plan de Asistencia Integral o Programa de Asistencia Integral para el paciente con enfermedades poco frecuentes. Y digo que venimos trabajando exhaustivamente porque nos ocupamos de hacer llegar las necesidades para que las mismas fueran cubiertas en el texto de la ley, como que, por ejemplo, la accesibilidad de los tratamientos, la adherencia a los mismos, la rehabilitación de los afectados, la capacitación continua de los médicos, la participación de los pacientes en la toma de decisiones y fundamentalmente la creación de centros de atención de referencia. Centros de atención que van a ser públicos, conocidos, donde los pacientes van a poder acceder y van a ser tratados como seres biopsicosociales para asegurar así su calidad de vida. Esta ley, que ya fue sancionada en el año 2011, ha sido recién reglamentada a mitad del 2015 y en la actualidad representantes de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes han sido convocados para formar parte de las mesas que intentarán hacer operativa la ley. La verdad es que los pacientes necesitamos que sea operativa en forma urgente. Argentina tiene médicos con excelente nivel profesional, pero cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, la verdad es que estos médicos todavía son escasos. Los pacientes tienen dificultades para poder ubicar dónde trabajan, generalmente se concentran en las grandes ciudades y es muy difícil mantener actualizados a los médicos del interior del país, que realmente son los primeros que tendrían que sospechar que estas enfermedades existen. Una vez que hemos dado con el médico adecuado, con respecto a los tratamientos, lo que podemos decir es que ya hay patologías como por ejemplo la histiocytosis, con la que yo convivo hace 27 años, en la que los pacientes recibimos los tratamientos, los últimos tratamientos, los más adecuados, los que están dando mejores resultados, porque nuestros médicos referentes están relacionados continuamente con los decisores médicos internacionales. Pero la realidad es que todavía no es así para todas las patologías. Y también es cierto que existe mucha dificultad para acceder a los tratamientos.
Y no solamente para acceder, cuando se trasladan los pacientes a las grandes ciudades, son bien tratados, con el tratamiento correcto, reciben la primera parte del tratamiento y deben volver a su provincia natal. A veces se pierde la adherencia porque no pueden continuar con el tratamiento correcto y llegan a judicializar la salud, o sea, hacer recursos de amparo, recordando que el derecho a la salud es un derecho constitucional. Y están llenos de trámites excesivos que llevan a que la energía del paciente, en lugar de ser utilizada en la lucha contra la enfermedad, sea utilizada en este tipo de trámites. La realidad también es que los pacientes más vulnerables son los que menos conocen sus derechos y los que más de una vez se vuelven a su casa con un no por respuesta, en lugar de saber que la calidad de vida es un derecho que a todos nos compete. Después tenemos el tema de los decisores gubernamentales. Por suerte, cada vez más en Argentina, los decisores gubernamentales y la comunidad de afectados empiezan a trabajar en forma conjunta. Ha llevado años que esto se lograra, pero hay una mayor participación que incluso se vuelca en convenios de colaboración que ya permite a los pacientes estar más cerca de la toma de decisiones, lo que es muy importante, porque el paciente, la organización que une a los pacientes, son las que realmente conocen la problemática y que pueden aportar soluciones que van a mejorar la calidad de vida y bajar los costos que el gobierno necesita utilizar para atendernos. Todavía tenemos muchas faltas de respuestas, si bien todo es un comienzo y todo se agradece, todavía faltan muchas respuestas y entiendo que falta aún una voluntad política que permita hacer operativo el plan de asistencia integral para los pacientes con enfermedades poco frecuentes que figura en la ley 26.689, que es la que necesitamos que esté operativa lo antes posible. La realidad de todo esto es que la falta de respuestas concretas del sistema de salud en este tipo de enfermedades dificulta la calidad de vida de los afectados y los pacientes necesitan respuestas inmediatas porque las demoras pueden llegar a generar un riesgo de vida. Y después, cuando hablamos de la comunidad de pacientes, la comunidad de pacientes en los últimos años en nuestro país se ha comenzado a organizar. Empiezan primero por pequeños grupos que se unen a veces en el consultorio de los médicos referentes, después se van conformando en organizaciones muy pequeñitas debido a la baja incidencia de cada patología. En los últimos años en Argentina hemos logrado potenciar el accionar de los pacientes gracias a la creación de FADEPOF, Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Esta unión de los pacientes facilita el acceso a los decisores gubernamentales, a las academias de medicina y a la industria farmacéutica. Convivimos con una realidad que es que los subsidios para este tipo de actividad comunitaria son prácticamente inexistentes, hay siempre escasez de recursos, lo poquito que se consigue normalmente viene del sector privado, muy pocas veces del sector público. Existe una excesiva burocracia para poder crear este tipo de organizaciones y los pacientes están dispersos geográficamente, las organizaciones para concentrarlas hay que concentrarlas en una ciudad, lo que dificulta las creaciones, pero bueno, los pacientes no nos damos por vencidos y las organizaciones siguen creándose. Entiendo que los retos que debemos enfrentar en Argentina son lograr la operatividad de la ley 26.689, una mayor incidencia en las políticas públicas, tanto a nivel municipal, provincial, nacional, con legisladores, con ministerios, el armado de una red médico-social que identifique para cada patología quiénes son los profesionales especializados, dónde prestan servicios, como así también quién es la organización o grupo de pacientes que podrá contener al afectado y su familia. Por otro lado, tendremos que lograr una capacitación continua de los profesionales para favorecer el diagnóstico temprano y el tratamiento correcto, la creación de un registro que nos permita obtener datos epidemiológicos de cada patología en particular y de las enfermedades poco frecuentes en general, y también continuar potenciando el conocimiento y el accionar de las organizaciones de pacientes ayudados por instituciones
como la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, FADEPOF, y la Alianza Iberoamericana, ALIBER. Bueno, hemos llegado al final y con la esperanza de haberles dejado un mensaje claro de la que es, a mi entender, la situación que hoy viven los pacientes con enfermedades poco frecuentes en Argentina, y deseándoles tengan un exitoso congreso, me despido de ustedes agradeciéndoles la atención que me han brindado. Hasta pronto. Bueno, y después de la intervención de Ana María, vamos a pasar a Jesús Navarro. Jesús Navarro nos va a hablar de los retos del futuro, la organización actual y las conclusiones del tercer encuentro iberoamericano de enfermedades poco frecuentes. Jesús Navarro es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, en México. Tiene una diplomatura en sexualidad humana. Pero esto, como él me ha comentado antes, era antes de Jimena. Jimena es su hija, que tiene una MPS, y desde entonces ha sido fundador, presidente de la asociación MPS Jajax, en honor a Julieta, Anabel, Jocelyn, Alejandra y Jimena, que tienen esta enfermedad. Y, bueno, a raíz de ahí ha fundado, ya es presidente de OMER, una organización que incluye a 22 asociaciones en México, y es tesorero de ALIBER, de la Alianza Iberoamericana. Cuando quiera, Jesús. Muchas gracias. Quiero empezar diciéndoles que soy muy introvertido, me cuesta mucho trabajo platicar, hablar, y bueno, pues también es una disculpa para mi exposición. Primero quiero agradecer pues todas las facilidades que han tenido a bien prestar a mi familia, a mi persona, ¿sí?, para poder asistir a este gran evento donde se han expuesto pues grandes temas, y las personas que me han antecedido al micrófono, pues no quiero ni siquiera llegar a pensar que va a ser mejor. Agradecer a FEDER, a Digenes, a ELIP, a la Federación, en especial a Juan Carrión, que podamos estar aquí, y a todos quienes nos siguen online. Y, por supuesto, a todos ustedes que están presentes y que han hecho el esfuerzo de venir hoy sábado a esta ponencia. La presentación que tenía primero es acerca de los retos, o la primera parte de la charla es acerca de los retos del nacimiento de la Alianza Iberoamericana y lo que se presenta a futuro para todos los que conformamos esta alianza. Quiero empezar a contarles que una historia que había sido anhelada y acariciada por muchas asociaciones y países, federaciones de América Latina, en relación a la organización, a la visualización y a los trabajos y a los esfuerzos modelo que desde España nos llegaban y nos siguen llegando a nuestros países. La Alianza Iberoamericana nace como un esfuerzo de la convocatoria de la Federación Española de Enfermedades Raras hacia países que están organizados en federaciones, en asociaciones y grupos de pacientes, con la intención de dar visibilidad y dar herramientas para que las enfermedades poco frecuentes tomen una posición legislativa, organizada y bien estructurada en nuestros países. Como acaban de ver en la Argentina, las dificultades, a pesar de que ya hay leyes y hay defensoría de las personas con enfermedades que vivimos con enfermedades poco frecuentes, no se llega a tener acceso real y